Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 14 de julio del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y a los canales del Universo y el Canal 24 de Santo Domingo que están con el Sol de la Mañana a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Así es que vamos inmediatamente con los temas de la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos con la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy. El presidente electo, Luis Abinader, envía una buena señal a los sectores productivos con los adelantos de su gabinete económico. Vamos a hablar del gabinete económico anunciado por el presidente electo Luis Abinader, haciendo algunas ponderaciones y también haciendo algunas advertencias, pero muy buena señal la que envía el presidente electo Luis Abinader con los adelantos que ha hecho. La pandemia alarma aquí y en el exterior, y entonces por una información también de carácter económico, parece que Dios ha tocado el corazón del capitalismo salvaje, como le llamó el Papa Juan Pablo II. Entonces, señores, inmediatamente vamos con el tema de los nombres que ha adelantado el licenciado Luis Abinader Corona, el presidente electo, sobre quiénes serán los integrantes de su gabinete económico, que está prácticamente completo. Faltan algunas fichas, pero creo que está ya la orientación claramente pues determinada. Ayer pues él anunció a Jochi Vicente como ministro de Hacienda. Jochi Vicente es un distinguido economista y empresario que hemos conocido y tratado por su trayectoria en los gremios empresariales. Él presidió la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, además de su trabajo en la Asociación de Industria, su trabajo en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y la decisión, la selección excelente, la de Jochi Vicente como ministro de Haciendas. También, pues, se anunció que Alejandro Fernández W será el nuevo superintendente de bancos. Muy buena selección. Incluso hace meses que nosotros lo habíamos dicho, mucho antes de la etapa final de la campaña, mucho antes de la pandemia, habíamos dicho que entre los nombres ya preseleccionados para funciones públicas en un posible gobierno de Abinader, Alejandro Fernández W figuraba como el director el superintendente de bancos. Es una área que Alejandro Fernández conoce muy bien y en la que podrá trabajar de inmediato pues
porque él sabe todo lo que se había venido haciendo se ha venido haciendo en la actual superintendencia de bancos. Precisamente cada cierto tiempo nos encontramos con él en la propia superintendencia de bancos, escuchando los informes del actual superintendente y la formidable gestión que ha hecho el actual superintendente de bancos. Entonces, muy buena selección. José Rijo Prespo, pues será el nuevo director de presupuesto. Ninguna duda sobre la capacidad de José Rijo, sobre su entereza, su experiencia, porque José Rijo ha sido por muchos años uno de los principales asesores del Congreso de la República Dominicana. No tengo la menor duda de que él maneja todo lo que tiene que ver con el Estado, con sus finanzas, con sus regulaciones, y es una excelente selección. Lo único que él va ahora a un rol distinto, porque Rijo se acomodó durante años en el rol crítico, que es un poquito fácil, porque criticar, y sobre todo cuando es una gente que tiene conocimiento de causa, pues fluye con cierta facilidad. El talento al servicio de la crítica. Pero ahora Rijo tiene que voltear la moneda, y ese talento que por años estuvo al servicio de críticas y de cuestionamiento, ahora él tiene que ponerlo al servicio de la gobernabilidad, y ahí muchas cosas cambian, porque un director de presupuesto está para hacer las cosas bien hechas, para que el gobierno, pues en materia presupuestaria, cumpla con una ley de presupuesto, para que todas las partidas se asignen con respecto a esa ley. Pero ese es el mundo ideal, no el mundo de un país con un cúmulo de una deuda social, que de repente le surgen al gobierno y al presidente de la República urgencias que no eran necesariamente las que estaban presupuestadas, porque surgen reclamos, surgen una serie de cosas, y entonces ahí hay que tratar de buscar la salida. Y la salida hay que buscarla siempre con apego a la ley. Pero ya esa es otra tarea, porque ahí surgen cosas que a veces, cuando se está en la acera de la oposición, no se entienden, pero del lado que él se coloca ahora, va a tener que atenderla y aplicarla, porque el director de presupuesto, cuando va casi a diario al despacho del presidente de la República, no puede ir todos los días a decirle: presidente, eso no se puede, 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 porque y entonces, ¿cómo que no se puede? ¿Y cómo es que vamos a gobernar? ¿Y cómo es que le vamos a buscar soluciones a los problemas? No. Tenemos que hacer las cosas, porque todos los días el país tiene que operar. Todos los días el país tiene que funcionar. Y entonces ya esa es una dinámica distinta. Él le sobra capacidad para eso. Lo único es que él, esos trajes de opositor que tenía, ahora tiene que mandarlo a la lavandería y ya venir con el perfil de gobernante.
Y un gobernante, Rijo, es un solucionador diario de problemas, que a veces no son tan fáciles de explicar. La crítica es muy fácil de explicarla y de hacerla. La búsqueda de soluciones a veces no tiene explicaciones tan fáciles. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tiene que resolver un gobierno, que tienen que ver con la gobernabilidad, cosas puntuales que tiene que resolver un gobierno, que no son tan fáciles de explicar, pero, repito, él tiene capacidad para hacerlo. Creo que uno de los técnicos más capaces que tiene el país, todo el mundo lo ha usado, si todos los partidos lo han usado en el Congreso como asesor. Y él tiene pues buen tiempo dedicado pues a el PRM, a Luis Abinader, y Luis Abinader, excelente selección la de José Rijos como director de presupuesto. Entonces, bueno, esto completa un cuadro. Por ejemplo, Viviana Ribeiro, la secretaria general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, con David Collado, una de las responsables de ese excelente trabajo que hizo David Collado en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ahora va al CIRD. Ahí va a sustituir a Marius de León, que ha hecho muy buen trabajo. Lo sustituye pues una persona que estoy seguro que va a poner esto a que continúe caminando y va a hacer su aporte. Excelente selección la de Viviana Ribeiro en el CIRD. Entonces, estas cosas con Seara Hatton, por ejemplo, Miguel Seara Hatton, que está en la Dirección de Economía, Planificación y Desarrollo, el mejor lugar que podía encontrar Luis Abinader para Seara Hatton es Economía, Planificación y Desarrollo, porque ya ese es un ministerio mucho más conceptual, que maneja una serie de cosas, pero que no están en la práctica cotidiana de las decisiones económicas, sino que más bien tiene planeaciones de mediano y de largo plazo. Entonces, Seara Hatton era el mejor lugar para Miguel Seara Hatton. Entonces, miren, esto completa otras escogencias, porque en este perfil está la escogencia que ya se conocía de Lisandro Macarrulla como el secretario de Estado de la presidencia. Entonces, ahí estamos hablando de un gabinete en términos técnicos 1A, en términos técnicos. Y he dejado aparte, porque voy a tratar el caso aparte, de Héctor Valdés Alviso. Entonces, quiero, en primer lugar, como ya he tratado el caso de estos técnicos formidables que ha escogido el presidente Luis Abinader, técnico de primera para hacer un gobierno que ha empezado enviando muy buena señal a los sectores productivos, porque les ha dicho, miren, vamos a trabajar con seriedad en el tema de la recuperación económica, vamos a trabajar con seriedad en el tema de la competitividad, vamos a trabajar en esos temas, vamos a trabajar en alianza con el sector privado, porque todas son personas que han tenido vínculos con el sector empresarial, lo han dirigido. Macarrulla fue presidente del Consejo Nacional de la empresa privada. Entonces, ahí el mensaje no podía ser mejor. A esos distinguidos amigos
Lo único que yo me permito es hacerle una sugerencia y se la hago porque son amigos. Son amigos que nos tratamos en distintos ambientes. Son amigos. Y como son amigos, yo quiero que ellos, pues, al aceptar esto, que no es fácil, que creo que han tenido que hacer consultas profundas con su familia y estoy seguro que en algunos casos han encontrado serias resistencias, porque a veces la gente no entiende cómo tú, si eres una persona que está muy bien en tu actividad privada, esto te permite llevar tu vida familiar con cierta tranquilidad, con tiempo de calidad para tú dedicarle a tus hijos, a tus nietos, etcétera. Va a una función pública donde a todo el que pasa por una función pública en países como el nuestro se le pega el descrédito o algo de descrédito. Entonces mucha gente no está de acuerdo con eso, pero ellos han aceptado ir ahí y eso es importante porque los problemas del país se abordan asumiendo responsabilidades y ellos están asumiendo responsabilidades públicas de las que deseamos que el día que les toque salir, salgan por la puerta grande. Entonces, lo único que me permito sugerirles a ellos, que en el plano técnico son formidables, es que aunque nadie aprende en cabeza ajena, hay experiencias que se han vivido que es importante que ellos reflexionen sobre esas experiencias. Yo sé que ellos conocen, porque son personas muy actualizadas, el libro de Moisés Naim, en el que habla sobre el fin del poder y habla de las características que tiene el ejercicio del poder en la sociedad moderna, que no es nada parecido a lo que la gente imagina ni cree y que le supone unos poderes al presidente y al funcionario, a los funcionarios que ya no son tales, sino que ellos tienen que actuar en función de una serie de parámetros que están preestablecidos que crean muchas limitaciones, pero también tienen que actuar interactuando con una sociedad en la que hay muchos elementos que tienen influencia en esa sociedad, porque vivimos en tiempos de una gobernabilidad, que es una gobernabilidad muy compartida, y eso lo aborda muy bien ese texto de Moisés Naim, que es El fin del poder. Ese no se lo voy a recomendar porque sé que ellos lo conocen. Sé que ellos lo conocen. El que sí le voy a recomendar, que es muy poco conocido en la República Dominicana, creo que la única persona que ha hablado de esa obra en este país es el señor Julio Martínez Pozo. Esa obra, que se llama La rebelión de los náufragos, cuenta la experiencia del equipo técnico de más alto nivel que se haya seleccionado para un gobierno en América Latina, que lamentablemente en pocos meses fracasó, que fue el equipo al que le explotó a 3 meses de gobierno el llamado Caracazo en Venezuela, que fue el equipo escogido por Carlos Andrés Pérez para tratar de subsanar errores que había cometido en el pasado y para tratar de relanzar a Venezuela a la era moderna. Entonces, él entendió que buscando los técnicos de más alto nivel, la mejor gente de la que pudiera disponer el país en términos de capacitación, que integrando un gabinete, digamos, con ese nivel, él iba a tener éxito. Entonces, le voy a citar algunos de los integrantes de ese gabinete que aparecen precisamente en este texto que le estoy recomendando, que se llama La rebelión de los náufragos, cuya autora es
la periodista Mirta Rivero, periodista, pero con una gran profundidad en términos del abordaje de la cuestión sociológica y política. Entonces, fíjense quiénes formaban parte de ese gabinete. Y esto lo digo para advertir que para tener éxito en un gabinete económico no basta con ser la mejor gente del mundo. No basta con ser la gente con los currículos mejores del mundo. No basta con eso. Porque ellos tienen muy buenos currículos, pero estos currículos, cuando lo veíamos en términos de bloque, aquí no, en América Latina no ha pasado un gabinete como este que les voy a citar. Miren, ¿quiénes eran parte de ese gabinete de Carlos Andrés Pérez? Ahí estaba Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez estaba graduado en Yale. Y entonces él iba a manejar, él iba a manejar el tema del cambio económico. Estaba Moisés Naín, doctorado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahí estaba, y entonces él era el que estaba encargado de echar a andar la apertura económica. Estaba Eduardo Quintero, con posgrado en Harvard, que dirigía la reestructuración de las empresas públicas. Estaba Gustavo Rusen, que tenía una maestría en la Universidad de Nueva York y que reformaría el sistema educativo. Estaba Carlos Blanco, un economista summa cum laude y PhD de la Universidad Central de Venezuela, que estaba designado para manejar la descentralización política. Estaba Gabriela Febre Cordero para la educación. Gabriela Febre Cordero estaba para la educación. Magna cum laude de la Universidad de San Francisco, que desmantelaría las trabas. Y entonces estaba, por ahí le empiezo a citar. Y estamos hablando de que son todos egresados de las principales universidades de Estados Unidos. Incluso una parte de ellos, de su formación, había sido responsable el propio presidente Carlos Andrés, porque escogió a una parte de estudiantes brillantes de Venezuela, de escasos recursos, y le costeó sus carreras en las principales universidades de Estados Unidos. Estamos hablando de estudiantes que le salían al Estado venezolano por casi $100,000 entre vivienda, entre las cosas que disponían, casi $100,000 anuales. Lo podía la Venezuela Saudita con los recursos de petróleo. Entonces, a eso que él llamó la generación de Ayacucho, le dio participación. Es decir, para usted tener ahí un puesto cualquiera, tenía que tener una de las más altas calificaciones. Sin embargo, ¿qué pasó? Lamentablemente, con esa gestión, que esa gestión fracasó, porque si bien es cierto que eran tecnócratas del más alto nivel, para gobernar en estos países se requiere algo más. Se requiere la pericia política. Y entonces ellos ahí se van a encontrar con cosas que no tomaron en cuenta estos tecnócratas, que no tomaron en cuenta esta gente con este alto nivel de calificación, que los llevó al fracaso. Entre otras cosas, pues todo lo que se emprenda tiene que partir de una consulta con la sociedad. Y usted se va a encontrar con opiniones distintas, pero debe haber una consulta con la sociedad. Debe haber una consulta
con los partidos políticos y sobre todo con el partido político que está sirviendo de sustento al gobierno. Pero también usted no puede presentar las medidas y que la gente, como usted es de las mejores gente del mundo, pues la gente va a comprender las medidas una vez que las medidas se han tomado. No, las medidas tienen que adoptarse, tienen que explicársele a las personas, tienen que ser razonadas y ya eso crea otra situación. Estoy buscando aquí una cita específica, ya la encontré, que dice por qué fracasaron. Pero los tecnócratas resolvían problemas técnicos de la economía y no podían enfrentar una situación política de crisis. Carecían de la experiencia para salir adelante y una prueba de eso fue lo que sucedió con el precio de la gasolina, porque era absolutamente imprescindible aumentarla. De eso no tengo la menor duda, pero ocurrió que no hubo la venta política. No hubo la venta política de la medida. Entonces, gobernar no es tomar la medida. Gobernar no es tener razón. Gobernar es explicar previamente la medida. Previamente la medida es, digamos, reflexionar esas cosas con la sociedad. Siempre habrán opositores, siempre habrá gente que la va a rechazar, pero a la gente entonces las cosas no le tomarán de sorpresa. Entonces, yo espero que estos formidables técnicos que ha anunciado Luis Abinader tomen en cuenta esto. Ustedes son buenos técnicos, pero tomen en cuenta que ustedes tienen una debilidad, que es que ustedes no tienen pericia política. Entonces traten de complementar eso y ustedes van a hacer una buena gestión. Y eso deseamos que hagan una buena gestión. Eso por esa parte. Entonces, me voy a referir a Héctor Valdés Albizu. Héctor Valdés Albizu, que ayer comunicó el presidente electo que por la crisis que está enfrentando el país, él ha decidido, y Valdés Albizu lo ha aceptado, ratificar a Héctor Valdés Albizu. Ratificar a Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central, al frente de la política monetaria de la República Dominicana. Y muchos se preguntan, ¿es que en la República Dominicana el único que tiene la capacidad es Héctor Valdés Albizu? Bueno, señores, el asunto no es solo de la capacidad. Yo no menosprecio las capacidades que hay en la República Dominicana. Aquí hay una cantidad de técnicos y de jóvenes con un nivel de formación que realmente nos da mucha esperanza a nosotros de que este país tiene las herramientas para salir adelante. Pero en el caso de Héctor Valdés Albizu no es que sea el único hombre. Lo que pasa es que él tiene algo que no se consigue, no te lo dan hoy en día, no te lo aportan las mejores universidades del mundo. No te lo aportan los recursos. No, hay una cosa que se llama confianza, que eso no se compra en botica. No es que yo no pueda buscar. Si Luis Abinader se puede buscar, él encuentra 12 o 15 gente con altísimo perfil para ir a la gobernación del Banco Central. Lo que en este país tú no vas a conseguir es una gente que genere la confianza, que transmita la confianza que transmite
Héctor Valdés Albizu. Entonces, señores, si tú vas a administrar una crisis, tú no puedes entrar con dudas. Si tienes la posibilidad de ir sobre caminos seguros y de mandar un mensaje seguro, tú no puedes entrar con improvisación. Si tienes esa oportunidad, si no la tienes, pues tú toma las herramientas que tienes y echa para adelante. Pero si tú tienes el privilegio de la posibilidad de contar con un técnico del nivel de Héctor Valdés Albizu y de enviar a todos los sectores económicos del país el mensaje de que la política económica, sobre todo en el plano monetario, sigue en buenas manos. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Ah, qué bueno. Escucho decir que somos un país atrasado y que somos un país atrasado y que somos una aldea, porque mira, aquí parece que no hay otro hombre. Nosotros no somos ninguna aldea, porque lo que ocurrió aquí, pues lo ha hecho la principal economía del mundo cuando ha tenido necesidad de hacerlo. Héctor Valdés Albizu tiene 16 años en el Banco Central de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque desde Leonel Fernández en el 2004, los gobiernos en el 2004, porque acuérdense que él estaba ahí, Hipólito lo quitó, vino el desastre. Entonces en el 2004, tanto los gobiernos de Danilo Medina como de Leonel Fernández, que fue el que empezó, que lo dejó ahí en el 2004, pues si tienen a Valdés Albizu ahí, no se han puesto a inventar. No se han puesto a inventar, que somos una aldea. Hoy la principal economía del mundo es una aldea. Y Estados Unidos es una aldea. ¿Y cuánto duró Alan Greenspan dirigiendo la Reserva Federal de los Estados Unidos? Alan Greenspan, que coincidió 2 años con Valdés Albizu, porque la era de Greenspan se inició en el año de 1987, la era de Alan Greenspan. Y la era de Alan Greenspan terminó en el año 2006. ¿Cuántos años tuvo Alan Greenspan en la Reserva Federal? 18 años. Y Estados Unidos no tiene ahí las mejores universidades del mundo formándote a los mejores economistas del mundo. Es por falta de gente que sepa matemática, que sepa economía, que estaba ahí Alan Greenspan. 18 años, no. Es porque él daba un factor que era necesario. Vinieron otros cuestionamientos posteriores, porque Alan Greenspan se retiró en el 2006 y ya en el 2006 estaban los avisos de la crisis económica que estalló en el 2008. Y después entonces vinieron otros análisis y se estableció que probablemente Alan Greenspan cambió una burbuja por otra. Pero Alan Greenspan estuvo 18 años ahí porque los presidentes y los mecanismos para escoger al gobernador del Banco Central, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, estimaban que no había que mover ese hombre de ahí. 18 años. ¿Y ustedes creen que él es el que más ha estado en la Reserva Federal de los Estados Unidos? ¿Que él es el que más ha estado en la FED? No. En la FED hay gente que ha durado más que él. Por ejemplo, McChesney Martin Jr. duró 19 años en la FED. Él estuvo en la FED desde el año de 1971. Estuvo en la FED y duró desde el 1971. Duró 19 años a partir del año de 1971. Desde el 1951, escúchame. Él estuvo desde el 1951 hasta el 1970 dirigiendo la FED, 19 años. ¿Y por qué? Porque era que en Estados Unidos no aparecía gente capacitada para hacerlo. No,
sino porque si se tenía la oportunidad de tener a ese hombre ahí, ¿por qué cambiarlo si las cosas estaban funcionando bien y se transmitía a los sectores productivos y a toda la economía mundial, se transmitía un buen mensaje? Y duró 19 años, que por cierto, y con esto termino y no me va a dar tiempo a desarrollar otros temas, hay una cosa muy sencilla que era la clave de este señor, de de Chesney Jr. ¿Cuál era? Que él decía, ¿cuál es el papel del gobernador del Banco Central? Él decía que su papel, y por eso tuvo éxito, era llevarse el ponche antes de que terminara la fiesta. Es decir, recoger los tragos, controlar la bebida antes de que terminara la fiesta. Ok, estamos muy alegres, pero no se nos puede ir las cosas de la mano. Entonces, su papel durante 19 años ahí, ¿cuál fue? Llevarse el ponche antes de que terminara la fiesta. Lo que hizo Valdés Albizu a raíz de la crisis de Baninter, ¿y con qué nos encontramos? Con una emisión monetaria desbordada que estaba creando un gran impacto inflacionario. Entonces hubo que diseñar un conjunto de políticas para recoger esa emisión monetaria. Y ahí ha estado el tema del déficit cuasi fiscal, etcétera. Pero el daño a la población se contuvo. Esa crisis le salió a este país por el reenvío a la pobreza de más de 1 millón de personas. Pero eso se controló. Y fíjense cómo la economía del país, a partir de ahí, vivió una etapa de expansión y de crecimiento. Entonces, yo creo que esa medida es acertada. Desde luego, así como hizo una advertencia en el caso del conjunto de excelentes tecnócratas que están en el gabinete económico, en relación con don Héctor, hago una advertencia también al propio don Héctor y al presidente Abinader. ¿Cuál es la advertencia? En buenas manos está la política monetaria, en muy buenas manos. No creo que en una época de crisis tengamos mejores manos que la de Héctor Valdés Albizu para eso. Ahora bien, el nivel de la crisis que va a enfrentar el presidente Abinader, el nivel de esa crisis no se resuelve con políticas monetarias exclusivamente. Si no hay una combinación entre la política monetaria y las acciones del gobierno para empujar la economía en una etapa donde tenemos a un sector privado que está rezagado y seguirá rezagado por la crisis, entonces probablemente Valdés Albizu no tenga los éxitos anteriores. ¿Por qué? Porque el doctor Albizu, la especialidad del doctor Albizu es la parte monetaria. Él nos cuida en la parte monetaria, pero las economías en tiempo de recesión, y estamos en un tiempo de recesión, no necesitan soluciones solamente de la parte monetaria. Necesitan otro tipo de medidas, incluso las otras, en una etapa como esta, pueden ser más influyentes que la propia etapa monetaria. Entonces, si no hay una combinación de esa política monetaria con las acciones que anuncie en su momento el presidente Luis Abinader para relanzar la economía, probablemente nos quedaremos cortos. Y ese no es mi deseo. Con este comentario termino. Excúsenme que otros temas no lo pude tratar, pero creo que valía la pena hacer un enfoque completo
de esto para que no crear ninguna suerte de confusiones. Cambio y fuera.